Hola, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy estamos hablando acerca del alma y el espíritu y lo importante que es las emociones, ¿verdad? En tenerlas en el reino de Dios y también balancear lo que son las cosas del alma y las cosas del espíritu. Hay un versículo que inmediatamente vino a mi mente cuando mencionamos acerca del alma y del espíritu, y es ese que dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de Dios. Yo quisiera saber cómo podemos diferenciar, Kenny, lo que, o Marina, ¿verdad? Lo que es el alma, lo que es el espíritu. Yo vi una vez un video y solo quiero decir este detalle para escuchar la opinión de ustedes, que estaban preguntándole a muchas personas, ¿y qué es el alma? Le decían, estamos hablando de personas cristianas, y decían, el alma es es lo que está, o sea, el alma, y realmente no sabían cómo definir dónde es el alma, qué es el alma. Marina. Bueno, primero tenemos que definir algo, ¿verdad? Que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? El alma es donde habitan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Dios está interesado en nuestra alma. Bueno, de hecho, la salvación es para nuestra alma, ¿verdad? Es importante entonces que el alma le demos el lugar que abarca, ¿ok? ¿Qué son nuestros pensamientos? ¿Qué son nuestras emociones? Si nosotros sacáramos de nosotros el alma, pues no tenemos nada más. O sea que, solo una cosa, o sea que cuando hablamos del alma, en el ámbito espiritual, en el ámbito de Dios, perdón, no espiritual, en la vida de nosotros, estamos hablando de, dijiste, mente, sentimientos, emociones, o sea, pensamientos también. Ok. Sí, son pensamientos, sentimientos y emociones. Dios habita en nuestros pensamientos. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero creo que se ha transgiversado algunos términos en las doctrinas o en las iglesias, ¿verdad? Que no podés ser almático, o no podés hacer todo con el alma, o que si querés realmente tener una relación con Dios, tenés que separar completamente tu alma. ¿Qué pensás, Kenny? Pues es un tema bien controversial porque yo tengo como 27 años de ser cristiano, más o menos, 28, y siempre escuché, no sé, almático, ese término almático, refiriéndose a la gente que expresa sus sentimientos, emociones, o muchas veces son llevadas por sus emociones o sentimientos. Vamos a hablar algo muy claro. Definitivamente tenemos que ser guiados por el Espíritu. Así es. O sea, la Biblia siempre habla claro, dice que debemos ser guiados por el Espíritu, no por emociones, no por sentimientos, pero es muy diferente ser guiado por el Espíritu, pero suprimir el alma es tóxico para el ser humano. ¿Por qué? El alma es como la parte de nosotros que siente, es la parte de nosotros que se relaciona con el mundo exterior, sí. Con lo natural, es lo que nos hace seres humanos. Sí, sí. Porque el Espíritu nace de nuevo y es renovado en Cristo Jesús, sí. Y llega a ser uno con Dios. Pero el alma debe ser renovada, porque es un camino, el alma debe ser transformada. Cuando la Biblia habla de renovación de la mente, se refiere a eso. Sí. ¿Por qué? Porque el alma incluye la mente, y la mente es como nuestra computadora central. Sí lo es. Todo lo que creemos, todo lo que percibimos del mundo, lo guardamos ahí, y esas son nuestras creencias. Sí. Nuestro sistema de creencias está en nuestra mente. Si no lo renovamos, por mucho que vayamos solamente a la iglesia, no nos vamos a transformar. Creo que lo habíamos tocado ese tema antes, pero el alma necesita un toque de Dios. Necesita la palabra de Dios para ser transformada, la mente y el alma, sí. Los sentimientos, perdón. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Cómo tener un alma saludable conforme a lo que Dios quiere? Así sí. es. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y después dice, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así es. O sea, yo creo que sí es importante entender, que nosotros hemos sido enseñados y hemos sido, la manera en que nos han sembrado las cosas en la vida ha sido por medio de las cosas que escuchamos
luego nuestros pensamientos, luego lo que sentimos, nuestras emociones, y esas son cosas que las personas aprenden por medio también de películas, de lo que alguien nos hizo sentir en algún momento. Yo me he fijado que el mundo le enseña, hoy en día un patrón que yo he estado viendo durante muchos años es de que están haciendo incluso que nosotros hasta tengamos lástima o entendimiento, mejor dicho, por los criminales, por las personas que hacen cosas malas también, diciéndonos, por ejemplo, en una película alguien comienza robando o haciendo algo malo y luego lo que hacen es que te enseñan la vida de esa persona, dónde nació, cómo lo golpeaba el papá, cómo abusaron de él, cómo le hicieron bullying en la escuela, y hace que nosotros hagamos en nuestra mente, o sea, juegan con nuestros pensamientos, básicamente diciéndonos, es que viste por lo que él pasó, por eso es que él es así. Y entonces empiezan ahora hasta hacer de que nosotros sintamos como lástima por esos delincuentes o criminales, ¿verdad? No que no tenemos que sentir el deseo de que ellos sean salvos en Cristo Jesús, pero, y compasión. Pero también nosotros debemos tener también, ser responsables, o sea, dar cuentas por nuestros propios actos, ¿verdad? Por nuestros propios actos. Tenemos que dar cuentas, tenemos que ser responsables de lo que, por ejemplo, y no quiero entrar tan a profundo a esto, pero muchos que me conocen saben el tipo de vida que yo tuve también con mi padre cuando estaba chiquito, y solamente quiero contar esto para dar ese punto, ¿verdad? De que yo fui una persona que creo que fue muy maltratado, ¿verdad? Me golpearon extremadamente duro, me fajeaban a un nivel que no puedo ni expresarlo, la verdad. Pero eso no me excusa a mí de decir, imagínense que yo fuera caminando diciéndole a la gente, hey, es que vos no sabes lo que yo he vivido, es que vos no sabes lo que yo pasé, entonces yo tengo derecho a gritarte y faltarte respeto, a ser grosero, a golpear a una persona. O sea, eso no debe ser así. Nosotros que en Cristo Jesús, gracias a Dios por la palabra de Dios, que renovó mi mente, me ayudó a entender. Y sanó tu corazón. Y sanó mi corazón, gracias. Sí, así es. Creo que eso que dijiste es importante, porque yo creo que todo comenzó, Kenny, por medio del perdón. Así es. ¿Verdad? Cuando en Cristo Jesús nosotros, ahora, tiene dos lados. Tengo que perdonar para ser sanado. ¿Por qué? Porque primero creo yo que tenemos que reconocer el problema y darme cuenta, hey, esto es por algo que me hizo, ¿verdad? Mi tío, mi madre o mi padre, o por esto que me hizo un amigo en la escuela. Y entonces uno primero debe reconocer ese problema, luego perdonar. Pero luego, después de eso, yo creo que tenemos que, como vos dijiste de la computadora, es como borrar lo que nos han inculcado, como por ejemplo, tú eres una víctima. Erróneamente. ¿Sabes? Ajá, exacto, como, Fira, vos sos una víctima. Fira, a vos te hizo esto. O sea, man, ellos nunca van a entender lo que vos viviste. Y entonces empiezan más bien a alimentarte eso para que, es cierto, yo viví esto, nadie lo sabe. Y entonces mis emociones, yo ahora estoy aprendiendo a vivir por medio de esas emociones, porque es normal, pero realmente no lo es. ¿Y qué me hace sacar esas cosas? Introduciendo la palabra de Dios. Por eso transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Y por eso dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que separa las cosas del alma con las del espíritu. Y yo creo que luego vamos a hablar de las cosas del espíritu. Así es. Mientras estudiamos la Biblia podemos ver diferentes personalidades, diferentes personas, por decir así. Podemos ver un Pedro que tiene un carácter explosivo, alocado, ¿verdad? O podemos ver un Jeremías llorón. O podemos ver a un Juan amoroso. Sí. ¿No? Entonces, si nosotros vemos la personalidad, viene en el alma. Dios usa nuestra alma. Sí. Dios usa nuestra personalidad. Sí. El ser humano está hecho por pensamientos. La palabra de Dios lo sabe. La palabra de Dios nos lo revela. Y es por eso, como lo decís, tenemos que ser renovados. La Biblia habla que tenemos que trabajar en la preservación de nuestra alma. Nuestra alma es importante para poder entender el propósito de Dios. Sí. O sea, vamos a entender en el espíritu, pero el espíritu, nuestra mente, nuestro ser, tiene que ser transformado. Incluso la Biblia dice que el hombre espiritual sabe las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque las discierne en el espíritu. O sea, ya ha conocido a Dios, pero por medio de la palabra de Dios. Sí. Entonces, es importante recalcar que en una iglesia o una doctrina sana es aquella que trabaja en tu alma. Sí.
no que reprimen tu alma, como Así le es. estabas diciendo, ¿verdad? No que no el que te dice, hey, no puedes llorar, hey, no puedes tener esta emoción, o no puedes estar sintiendo eso, Sí. porque entonces seríamos robots. Sí. O sea, Dios es tan inteligente que hubiera hecho robots, personas que solo son obedientes, que se guían por solo lo que está escrito. Ya, no, pero nos dio algo, nos dio la capacidad de pensar, razonar, sentir, algo que el mundo no lo ha podido lograr. Un robot no tiene esta capacidad, nosotros sí lo tenemos. Es importante entonces ver que Dios va a usar nuestra personalidad, Dios va a usar nuestro carácter, Dios va a usar nuestros pensamientos, nuestras emociones, y si hay algo que tiene que cambiarlo, lo va a cambiar por medio de la palabra de Dios. Sí. ¿verdad? Así es. Y es muy importante mencionar este tema porque la gente, por ejemplo, la iglesia, la gente dice, es que en la iglesia un montón de gente es falsa. Sí. O un montón de gente en la iglesia es una cosa, fuera de la iglesia es otra. Yo he escuchado muchas veces que mucha gente dice, no, ya no voy a la iglesia porque todos ahí son hipócritas. O porque hay mucha gente que es peor que la del mundo. Ahí tenemos que entender lo importante de la renovación del alma. La iglesia es como un hospital. Así es. Es como un centro de rehabilitación. Es como una escuela. Y Sí. es como un lugar donde hay psicólogos. Así por decir es. así. Básicamente, sí. Básicamente, Así ¿por qué? Porque ahí aprendemos a transformarnos. ¿Y qué pasa? Mucha gente va a ir más adelante en el camino que otra. O sea, entonces por eso hay mucha gente que va a la iglesia porque Dios lo llevó ahí. Porque está luchando con algo. Pero no, esas personas no están transformadas. Es que muchas veces nosotros tenemos la impresión que como cristianos van a orar por nosotros y lo malo de nosotros se va a ir. Ajá. No sé, yo recuerdo que yo tenía esa impresión cuando yo comencé. Ajá, como la que en cosa de ese Dios. momento que oraban Sí. por nosotros, Ore por en mí ese momento vas a ser porque libre de algo que te estaba... La oración te puede traer paz. Dios escucha tu oración, obviamente, porque la oración tiene poder. Sí. Pero no va a transformar tu vida en el sentido de que va a ser el trabajo que tú tienes que hacer. Así es. O sea, uno tiene que leer la palabra, uno Sí. tiene que ir a la iglesia y aprender, Sí. uno tiene que tener esa sed de aprender. Sí. Y eso es lo que va a ir renovando nuestra manera de pensar. Por lo tanto, vamos a empezar a actuar diferente, porque vamos a tener temor de Dios, porque vamos a entender qué es lo que Dios le agrada y lo que no. Entonces, Sí. si entendemos eso, vamos a tener compasión de la gente, porque vamos a entender que mucha gente está en la iglesia, pero no necesariamente ya están renovados, o sea, están en un proceso. Si me dejas agregarte un poquito. Sí. Yo recuerdo una persona que me dijo esto, una persona que tenía años de estar en la iglesia y muere su hermana. Muere y regresa a la iglesia, ¿verdad? Y otra persona le dice, ay hermana, pero ya murió, está en el cielo. Ajá. Y la hermana dice, nadie entiende lo que yo estoy sintiendo, es mi hermana, yo quiero llorar. Y es sano. Yo Porque quiero llorar. Y la Biblia llama a que tenemos que llorar con los que lloran. Así es. No es reprimir, no es decir, ora hermana, porque no puede. O sea, no es entonces, entendemos mal este criterio en las iglesias que no podemos sentir entonces. O sea, ¿por qué no puedo decir, hey, me duele? Y una pregunta, ¿es pecado enojarse? Pues no. No es pecado. No es pecado porque la Biblia dice, airaos, Ajá. pero no pequéis. O sea que separa enojarse de pecar. Claro. Porque el pecado está en lo que hacemos enojados. Así es. O sea, yo me puedo molestar. Si alguien, digamos, se mete con mi hijo, por ejemplo, y dice algo contra él o lo maltrata, yo me voy a molestar. Claro. Y eso Ahora, la acción que tome después es ahora la, bien, es la que si yo está... vengo y empiezo a insultar y empiezo a actuar de una manera Claro. incoherente o hacer cosas que no, ya me lleva al pecado. Por eso el enojo es muy peligroso. Así es. Pero la Biblia dice que es sano expresar. Sí. Mira, hay algo interesante con el enojo, ¿verdad? Porque el enojo, yo soy una persona que de repente sí, aunque no lo Pero crea. no te he visto así todavía. Entonces, hablo, pero de repente si yo empiezo a renovar mi mente diciendo, Marina, ten paz, tranquila, pensar mejor las cosas, en mi mente voy calmándome. Pero si de repente, mira que es la lucha del alma, por eso es que uno tiene que trabajar en eso. Sí. Es un trabajo constante en su alma. Sí. Entonces, si empiezo a decir, no, es que no es justo, y empiezo a alimentar ese pensamiento, pues mi enojo se hace más fuerte. Bueno, y ahí es donde sale la carne, ahí es donde salen muchas cosas más, y después nos arrepentimos completamente. ¿Verdad? Pero, ¿qué es? Eso se llama renovación de la mente. Cuando estás en ese momento, lo único que puedes hacer es, sí, te enojaste,
pero puedes renovar tu mente. Y que el mayor ejemplo fue Jesús. Jesús tuvo un enojo santo, por decir así. ¿Cómo? Cuando Jesús le dio vuelta a las mesas, que agarró algo y empezó a pegarle pero era de algo correcto. ¿Pero por qué? Porque él tuvo un celo por la casa de Dios. Porque se estaba, digamos así, prostituyendo, corrompiendo la casa de Dios, vendiendo cosas para la ofrenda. Entonces, claro, o sea, hay un enojo que se levantó en él de parte de Dios. Pero Jesús hizo algo malo, no, hizo algo justo. Sí, algo justo. Que es muy diferente. Sí. Entonces, y también, ¿qué dice la Biblia? Jesús, el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. O sea, Jesús andaba fuera de base porque lloró. No, porque recuerden que Jesús fue Dios hecho hombre. Entonces, la parte de hombre de él tuvo el alma de él se emocionó, pues, a llorar. Y eso no es pecado tampoco. O sea, es una expresión sana. Ahora bien, yo estoy seguro, el problema es, y voy a explicar aquí una cosa muy rápido. Cuando la tristeza no la expresamos delante de Dios y acumulamos cosas en nuestra alma, eso nos lleva a la depresión. La depresión no es pecado tenerla, pero es un estado Repetí espiritual. eso otra vez, Kenny. Cuando la tristeza no la llevamos delante de Dios, no la tratamos. Por ejemplo, una muerte de un ser querido, como decía Marina. Así es. O sea, ¿quién no se va a poner triste porque muera un ser querido, tu hermano, tu mamá, lo que sea? Claro, y si no la presentamos pero a si Dios, no presentamos esa tristeza delante de Dios, si no nos sanamos con Él cada día, le pedimos que nos dé fuerza, si no hacemos eso, acumulamos cosas en nuestra alma. El alma no es automática, no por sí sola, no el tiempo, eso que el tiempo sana, no es verdad. No. El tiempo hace que las cosas tengan como una relativa paz. Lo que el mundo trata de decir con eso, disculpa no te preocupes, que cuando pase tiempo se te va a calmar. Se te va a quitar. Y no es cierto. O sea, es lo que están tratando de decir. Eso tiene que tratarse. Entonces, cuando no tratamos cosas del alma, tristezas, se vuelve amargura. Sí. Y luego viene la depresión, que es un estado espiritual. Sí. La depresión no es tristeza, no es lo mismo. Sí. Yo puedo estar triste hoy, puedo haber tenido un día triste hoy, pero la depresión es un estado espiritual en que es como si la tristeza es mojarse, la depresión es como meterse a la piscina. Así es. Y quedarse nadando ahí. Sí. Fíjate que mi esposa, Kenny, quiero que sigas compartiendo eso, mi esposa siempre dice que el herido hiere. Si alguien entonces me llamó la atención por eso que estabas diciendo, de que como supresan eso, esa amargura la mantienen ahí. Amargura, y después esa persona solo anda diciendo grosero. Por ejemplo, la falta de perdón. ¿Por qué Dios le dio tanta importancia al perdón? Porque el perdón es como un cáncer. O sea, que nos carcome por dentro cuando nosotros no somos capaces de soltar una herida, una situación, una ofensa. Entonces, ¿qué pasa? El perdón... Y eso de que nos carcome, imagínate que un predicador famosísimo dijo una vez, la falta de perdón en nuestro corazón hacia alguien es como que vos le estás sirviendo veneno en un vaso y vos te lo estás tomando, no esa persona. Uno cree que va a dañar a alguien más, pero que se está dañando es uno. Es uno mismo, y yo recuerdo cuando, yo sé que todos nosotros participamos en aquellos encuentros espirituales que íbamos, eran como retiros, y llegaban muchos jóvenes, adultos, de todo. El mayor problema que tenían los jóvenes, sobre todo las mujeres, era la falta de perdón y la amargura. Y saben que la falta de perdón puede llevar incluso a la posesión demoníaca. A la pérdida de nuestra salvación también. Así es. Recordad cuando dijo, cuando les estaba enseñando el Padre Nuestro, Jesús a los discípulos que le dijeron, Señor, ¿cómo oramos si no sabemos orar? Y les dijo, pues oraréis así. Y empezó a decir, Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero en eso dijo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si nosotros leemos 2 versículos más, ahí mismito, después del Padre Nuestro, nos dice, porque si no perdonases a aquel que tiene una ofensa, que te ha ofendido, tampoco mi Padre que está en los cielos te perdonará a ti de tus ofensas. Es bien grave delante de Dios. Para mí está hablando de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Cristo murió por el perdón de nuestros pecados. Así es. Entonces, si Él perdonó tus pecados y tú te niegas a perdonar los de tu hermano, en ese momento tú estás invalidando el sacrificio de Cristo, porque estás como diciendo, no me importa, o sea, yo no voy a perdonar. Sí. O sea, por eso para nosotros dice, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Marina, por ejemplo, quiero que tal vez vos me podés, en esta parte, cuando está hablando de que guardemos nuestro corazón, dice, sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. ¿De qué está hablando que guardemos nuestro corazón? Bueno, el corazón pues nace en los pensamientos, los sentimientos, ¿verdad?
Imagínate, ¿dónde empieza a cambiar el mundo? Imagínate una persona que no ha perdonado. Si no perdona, su vida, como decía Kenny, se puede llenar de amargura. Empieza a andar a la defensiva, lleno de amargura, no eres feliz porque estás solamente... Yo conozco personas que solamente están pensando y pensando y pensando en lo mal que me hicieron. Y su vida se va volviendo más miserable, así como dice el veneno, su vida se va volviendo más miserable porque realmente no pueden soltar a esa persona que les hizo daño. Entonces, yo he aprendido que si nosotros no soltamos eso, si no guardamos nuestro corazón, no puede venir la vida. ¿Quién es la vida? Jesús. ¿Cómo opera Jesús en nuestra vida? A través del perdón, a través del amor, a través de la restauración. Si yo no puedo tener la capacidad de perdonar en mi vida, no puedo tener ese amor de Dios, no puedo vivir en la llenura, no puedo tener ríos de agua viva dentro de mí que me dan gozo, me dan paz, me dan paciencia, no puedo vivir. Entonces es necesario que guardar nuestro corazón, hay que renovar bastante la mente. Pero yo creo que es como de algo, digamos que si alguien te hace algo en ese momento... Yo creo que el mejor ejemplo te lo voy a dar. El mejor ejemplo está en el matrimonio. No es a veces con las personas que están alrededor. Sí, ese es el mejor ejemplo. A veces es muy fácil perdonar al que está afuera, pero cuando estás casado, guardar tu corazón es un caos. Sí. Me quedaste viendo mal. Sí. Me hablaste pesado, me hablaste mal. pesado. Son cosas que ¿Cómo es posible que no me dijiste que me miraba bonita? Yo creo que ese versículo que habla de que no permitamos que el sol se levante en nuestro enojo, para mí, solo es para gente casada. Claro, porque estás todo el día con esa persona prácticamente. Claro, bueno, pero... Que no te durmas enojada con esa persona. El experimentar eso, ¿verdad? Cuando estamos casados, sabemos que a veces no puedo guardar mi corazón o no quiero. No es que no puedo, no quiero guardar mi corazón. No da deseo de hacer eso. No dan deseo. Sí, yo era de los que no quería. ¿Cómo tenés un alma sana? El alma sana solamente es por medio del perdón también. Sí. El perdón hace que rebotemos esos ataques que vienen contra nosotros. Es como pato, porque si no, es como que dejamos que la flecha se entre. Sí. Te voy a poner un ejemplo nada más. Si el alma es como una fortaleza, como un castillo, la guerra espiritual muchas veces pensamos que son demonios que están alrededor. Y la guerra espiritual muchas veces son palabras que se hablan en contra de tu vida, ofensas, pensamientos también, pero también alguien que viene y te critica. Hace guerra espiritual. ¿Por qué? Porque ataca tu corazón. Claro. Entonces, ¿cómo dice guardar nuestro corazón? Es como que si nuestra alma, nuestro corazón fuera un castillo y esas flechas, esos dardos de fuego no pueden penetrar si nosotros guardamos nuestro corazón. Ahora bien, la ofensa vendría a ser como un caballo de Troya. No podían penetrar ese castillo y penetraron porque abrieron las puertas a un supuesto regalo. Un engaño. Sí. Bueno, entonces cuando nosotros abrimos las puertas a la ofensa y permitimos que la ofensa entre en nuestro corazón, ya nuestro corazón está comprometido, ya hay un ataque en nuestra vida. Entonces, por eso guardarlo es no permitir que nuestras puertas se abran a ese tipo de cosas. Claro, siempre nos vamos a ofender. El asunto no es vivir en la ofensa. O sea, yo me voy a ofender, si alguien me insulta, me voy a ofender. Pero yo decido que eso no penetre. Que no penetre. O sea, preferir hablar con esa persona. Digamos. Bueno, la Biblia es muy clara también y te dice que hay que ponerse la coraza de justicia. Ajá. La coraza de justicia es para eso, es para que no penetre a tu corazón. En tu corazón tiene que ser lo más guardado. Protege nuestros órganos más vitales. Exacto. Que es uno de ellos es el corazón. Es el corazón mana la vida. O sea, y mira, de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Nuestra boca. Ya iba a entrar eso, me lo quitaste. Habla nuestra boca. Nosotros somos hechos de ¿qué? De palabras. Yes. Somos hechos de palabras. Sí. Nosotros declaramos todo el día, hablamos, podemos herir, podemos construir o destruir. La misma Biblia nos dice... O sea, que ese dicho que dice piedras y palos pueden quebrar mis huesos, pero las palabras nunca me van a herir. ¿Es verdad ese dicho? Stick and stones may break my bones, but words won't. Si lo ves desde ese punto de vista está bien, porque es como diciendo, yo no voy a permitir que eso me afecte.
Es como decir, no me permitas que se me afecte. O sea, No. sí, No, sí. las palabras Pero, son pero poderosas. sí, tienen poder. La palabra en sí El tiene poder para de la claro. vida y la muerte, dice la Está en la Biblia, palabra. está en nuestra boca. Sí. De hecho, dice que algunos hablan palabras maliciosas en contra de nosotros. Debajo de su lengua guardan veneno áspid. En inglés dice veneno mortal de serpiente. Entonces yo creo que, de hecho, en Santiago habla sobre las palabras que son dañinas hacia un hermano. Bueno. Y dice que son como una llama que puede encender todo un bosque. Y dice, y esta misma, dice, viene desde el infierno. Las palabras son tan importantes. Perdón, y dice, Sí, y lo dice, y puede quemar hasta toda la rueda de la creación. Imagínate. Que hasta ¿verdad? Dios dijo. Las palabras tienen tanta Santiago, importancia que hasta Dios dijo. Si confesares con tu boca. Wow, la que salvación Jesús es misma. el Señor. La salvación viene no solo de repetirlo como una frase, pero de lo que crees, hablarlo. Sí. Así es. Eso es la salvación. Y sabes que las maldiciones también son de la misma manera. Así Sí. es. O sea, el enemigo Sí. utiliza La brujería sí conjuros, trabaja. brujería por medio de Son palabras. spells. son Spells, o sea, declaraciones. son Son encantos, ajá, encantos. Claro, hay algo espiritual detrás, Claro. pero algo que se libera con las palabras. Sí. Así Entonces es. la importancia de eso, que no podemos pensar que podemos decir cualquier cosa. ¿no? ¿Puedo contarles algo rápido? Sí, sí. Cuando yo estaba bien joven y ustedes me conocieron en ese tiempo también, ustedes recuerdan algunas etapas de mi vida donde yo siempre tal vez me ofendí con alguien y yo podía estar hasta 4 años de no hablarle a esa persona, de odiar a esa persona. Y yo tenía una facilidad de... Yo he conocido personas así también y yo siento como mucha... Empatía. Empatía, gracias. Estuve buscando esa palabra. Sí, empatía por esas personas. Yo sentía hasta rico. Me gustaba, me deleitaba en sentir ese sentimiento. Ese sentimiento, pero es un espíritu. Es un espíritu que me atormentaba y me hacía sentir cómodo ahí. Donde, digamos, si alguien me hizo un daño y fue algo que me hirió y me dolió y me partió el corazón, podían pasar 3 meses y yo solamente tenía que volverme. Yo podría estar en mi cuarto, yo me podía encerrar en el pensamiento de lo que me hizo y otra vez volver a sentir lo mismito que sentí el primer día. Y me encantaba sentir ese sentimiento porque como hasta me hacía sentir vivo, estar ahí, ¿me entienden? Claro, todos estos años que me han conocido, Marina, que es mi cuñada, lo sabe, si yo me he molestado con alguien, tal vez el siguiente día ya estoy perdonando o estoy tranquilo hablándole porque yo sé que no puedo regresar a eso nunca. Y aprendí algo en ese proceso, porque Dios nos pasa por ciertos procesos para enseñarnos cosas. Uno de ellos es que Dios me dio una vez un sueño donde yo tuve una visión. Esto nadie me lo enseñó. Claro, ustedes van a estar en acuerdo porque saben que es un aprendizaje bíblico, pero fue algo que yo vi la forma de una persona, un rostro, y entendí esto. Vi como decir un demonio, pero vamos a decir un espíritu, hablando al oído, en esa figura de esa cara. El espíritu hablaba al oído, pasaba a nuestra mente. En el dibujo de la mente pasaba al corazón y del corazón salía por la boca, pero al salir por la boca regresaba por el oído. Entonces ya les voy a enseñar una cosa interesante. Yo sé que van a ver el entendimiento de esto, porque existen 2 tipos de pensamientos. Mucha gente no sabe eso, pero la Biblia habla sobre nosotros tenemos que pensar, aquí lo puse, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice. Y más adelante dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis de mí, dice, hablando Jesús, ¿verdad? Que es lo que dice que ese es el ejemplo que tenemos que tener. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces me di cuenta que los pensamientos que llegan a la mente, uno los tiene que llevar. Si son malos pensamientos, la Biblia dice, llevando cautivos todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Por qué? Exacto. Nosotros tenemos que, si tenemos un mal pensamiento de algo, tenemos que echarlo cautivo en obediencia a Cristo, o sea, sacarlo o no permitirlo que entre a nuestro corazón. Porque mira lo que dice el versículo de tal los pensamientos del hombre. Dicen Proverbios, tal los pensamientos del hombre en su corazón. Tal es él. Porque dice pensamientos en su corazón, porque es otro pensamiento, es un pensamiento que ya pasó aquí. Sí. Ya bajó. El pensamiento que ya pasó al corazón. Ya forma parte como de tus creencias. Y ¿sabes qué descubrí de ese pensamiento en el corazón, Kenny? Que un día, pueden ser 20 años, pueden ser en el siguiente día, un día va a salir de nuestra boca.
en algún día va a salir, y va a salir de nuestra boca en muchas formas. Puede salir en forma de broma, puede De salir sarcasmo. de sarcasmo. De hecho, hay un versículo, hay un versículo en Proverbios que dice que es como que te entierren una saeta, como que te tiren una lanza, dice. Como que te echen un dardo de fuego, dice, y te mueras. Oye esto, así es el amigo, no dice la persona, así es el amigo que te miente diciendo, solo estaba bromeando. A veces las bromas que nos hacen, como que quisieron decir algo de fondo. Ajá, y uno lo puede ver a veces cuando estamos en un círculo. Como que le digo a Pedro para que escuche Juan. Ajá, que cuando estamos en un círculo de personas, ¿verdad? Y alguien viene y nos reímos de alguien diciendo una broma de esa persona, todo el mundo se ríe, pero la cara de él, todos la pueden ver que él nos está riendo. No significa que no podemos bromear entre amigos, porque yo creo que sí hay bromas que pueden ser más sanas, pero tenemos que tener cuidado con lo que sarcásticamente se salió en esa broma. Es que el sarcasmo es algo que uno tiene guardado y que en una broma lo saca. Entonces yo lo que creo es esto es del pensamiento. Que está molesto, sí, y lo quiere decir de una manera... Busca la oportunidad para sacarlo. Y solo quería decir esto, que ese pensamiento del corazón, cuando sale de nuestra boca, adivinen quién también lo vuelve a escuchar, lo que salió de nuestra boca, nosotros. Porque nosotros lo volvemos a escuchar lo que estamos diciendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? Confesar a Jesús. Cuando oramos, cuando declaramos, cuando hablamos cosas, la Biblia dice pedid, ¿verdad? Y se os dará. O sea, todo lo que hacemos con nuestra boca, el poder está ahí. Así como Jesús les enseñó a los discípulos maldiciendo una higuera y la higuera se maldijo para enseñarles el poder de la vida y la muerte. Y solo quiero decir con eso que el secreto de ayudar, de cambiar para mí, que yo he descubierto, porque yo viví y hasta fue una de mis luchas cuando yo entré a las cosas de Cristo, eran mis emociones. Y era que lo que me ayudó fue la palabra de Dios. Así es. Entonces, yo no soy un súper sabio, pero trato de leer la Biblia lo más que puedo. Y la palabra de Dios es lo que me ha como tornado las otras cosas malas que tenía en pensamiento. Yo a veces pienso como que en nuestro cerebro, Kenny, cabe la palabra de Dios cabalita y que lo que no está de la palabra es de algo más que está ahí. Que si hay un pedacito que no es de la palabra de Dios que tenemos, de la Biblia, digamos, es otra cosa que está ahí. Pero por eso Pablo dijo que la palabra de Dios, dice, more abundantemente en nosotros. ¿Qué dijo Josué 1:8? Cuando dijo que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, dice, y meditemos de día y de noche en él. Y luego dice, y guardemos lo que en ella está escrito, dice, y así haremos todos nuestros caminos que prosperar y todo nos saldrá bien. Salmo 119, versículo 168 dice, mucha paz hay en los que aman su palabra y para ellos no hay tropiezo. En Lucas dice, amén, Dios nos dio palabra y boca que ninguno de nuestros adversarios puedan resistir ni contradecir. Entonces imagínate qué poderoso es cuando alguien ya tiene la palabra en uno. La palabra es lo que nos ayuda a ser sanos de muchas cosas que como diste, pueden orar por nosotros. Así es. Pero en ese momento no se va lo que tenemos. No. Tal vez el pastor está bendiciéndonos en ese momento y nos está ayudando a fortalecernos. Gracias. Para nosotros buscar a Dios, leer la Biblia, encontrar nuestro camino, porque Dios eso es lo que hace, guiarnos, como decís, darnos la paz, pues básicamente en nuestro corazón. Yo creo que así es como el corazón se guarda. Y yo quisiera, por ejemplo, podemos mencionar un poquito de lo que Jesús hizo en el desierto. Ustedes saben cómo fue que el diablo lo atacó, pero no tanto cómo lo atacó el diablo, sino cómo se defendió Jesús. Siempre le dijo, escrito está. Así es. Tenemos que entender la palabra, el poder que tiene la palabra de Dios, sí, ¿verdad? La palabra de Dios es Jesús. En el principio, Jesús era el verbo, y ahora el verbo está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios es la que tiene poder de transformación. Sí. Una persona que va a una iglesia o que va a un grupo que está buscando de Dios, realmente tiene que buscar encontrar esa palabra. O sea, yo he encontrado, en mi vida cristiana, mi vida ha cambiado cuando yo he encontrado una palabra que me transforma. Es una palabra que me renueva, que me cambia. Les voy a dar un ejemplo. Una vez estaba enojada
Y yo le estaba diciendo a Dios, no, es que no puede ser Dios. Y pongo mi ejemplo de Quesada porque es lo más reciente, pero me ha pasado de todo en la vida, ¿verdad? Pero de repente, ¿verdad? Yo estaba orando y yo decía, no, es que él quiere que cambiar, Señor. Él tiene que cambiar. Pero de repente vino la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu puede actuar y traer de regreso esa palabra, ¿verdad? Que leímos. Sí. Y entonces en ese día vino esa palabra y me dijo, ¿y qué? O sea, ¿cómo tengo que perdonar? O sea, y dice, y no seáis ignorantes de las maquinaciones del diablo. Pero antes de ese versículo dice que tenemos que perdonar. O sea, que está hablando de perdón. Está hablando de una renovación. Entonces yo entendí ese día que la que tenía que cambiar era yo. Sí. Y dije, soy yo. Sí. Soy yo la que estoy hablando mal. Soy yo la que estoy actuando mal. Soy yo la que estoy sembrando palabras de enojo. Soy yo la que estoy sembrando división en mi hogar. Porque a veces, las mujeres somos expertas en alegar. No. Sí, eso es cierto. Pero... Eso es sarcasmo. Sí. Pero somos muy inteligentes para muchas cosas, pero de repente tenemos que a veces callar nuestra boca y escuchar a Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Solamente renovando nuestra mente por medio de la palabra de Dios y dejando que Él nos traiga esos versículos que cambian nuestra vida y que cambian por completo nuestro ser, ¿verdad? Eso es lo que va a dar la diferencia en nuestras vidas, es tener una alma sana. Exacto, la palabra de Dios prácticamente es lo que te sana el alma. Y renueva la mente, transforma el alma. Bueno, la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, ok, ¿dónde está habitando entonces el pecado en nuestras vidas? En nuestra alma. Nuestra alma es son los pensamientos, y los pensamientos nos llevan a hacer lo contrario de Dios. Sí. Sí. Cuando estamos, digamos, con un pensamiento que no, o sea, que es un pensamiento contrario a la voluntad de Dios o a la palabra, nos lleva a hacer un acto de desobediencia para un pecado. La Biblia dice que las cosas del Espíritu son en contra de las cosas de la carne. Siempre habla de lo que está aquí, lo que está acá. Ajá. Pero lo que ¿qué pasó con el alma? Ajá, lo que hace que atraveses de un lugar a otro es el alma. Ahora bien, una pregunta. ¿Cómo alimentamos el Espíritu? ¿Cómo lo alimentamos? Porque hablamos de cómo alimentar el alma saludablemente. Ahora, ¿cómo alimentamos el espíritu saludablemente? Para que entendamos cuál es la diferencia entre alma y espíritu. Okay. Qué buena pregunta, ¿verdad? Bueno, yo creo que la manera de alimentarlo no es solo una, pero sí creo que es por medio de la oración. Exacto, esa es la principal. Es la principal. Sí, porque es nuestro contacto con Dios. Nuestra unión con Dios. ¿Sabes qué pasa? A veces oramos y estamos tristes. Digamos, ese día fue un día difícil. Llegamos con el alma tocada, el alma caída, digamos. Pero el espíritu en nosotros, que ya nació de nuevo, y el espíritu de Dios, vuelven a fortalecer y a conectar, y entonces se fortalece el alma también. Sí. Por eso esa conexión espiritual... Fortaleceos en el espíritu, dice la Biblia. O sea, ¿cuántas veces hemos estado mal y hemos orado y hemos sentido que eso cambió nuestro día? Así. Bueno, la Biblia habla de un David que pasó por muchas tribulaciones. Yo medito mucho en la palabra de Dios, y David es un guerrero, es un constante guerrero. O sea, uno dice, pero ¿por qué, Señor, tengo tanta tribulación y tantas cosas? Pero si leemos la Biblia, David fue un constante guerrero. Bueno, los salmos, paró. ¿Quién escribió los salmos? David. Y en los salmos no todos son bonitos. O sea, hay salmos que son quejas. Sí, dice, pero ¿por qué te has olvidado de mí, oh Dios? Exacto. Hasta hay queja, hay emociones, y él desboca su alma delante de Dios. Y esta es la gran diferencia de David a muchas personas. Es que se van donde una amiga, donde la tía, donde la mamá, y se desbocan y empiezan a quejarse y a hablar mal y a hablar mal. No se van delante de Dios. Muchos ahora se desahogan en los celulares, ¿verdad? Sí. Pero este hombre se iba delante de Dios. O sea, el mismo dice, Señor, ¿por qué permitiste que se robaran nuestra aldea? Un ejemplo, porque eso es lo que pasaba. Sí, eso es lo que pasaba. ¿O por qué permitiste que muriera tal? Porque permitiste. Pero después pero él iba porque quería Claro, porque estaba buscando. Estaba buscando esa respuesta desesperada de Dios. Así es. De parte de Dios. Y fíjate que podemos hablar de... Hay un momento de David, por ejemplo. Es cierto, él escribió los salmos más del alma, increíble, ¿verdad? Que hay cánticos hermosos del corazón. Pero, digamos, hay un momento que a mí me sorprende, que fue que David no se movió en su alma,
sino en el espíritu. Uno de los ejemplos más increíbles que hay fue, por ejemplo, cuando nació su bebé, que murió a los 7 días. Y producto de pecado. Dice la Biblia que el niño nació enfermo. Y cuando le dijeron, o sea, desde ahí él ya supo que el niño no estaba bien. Entonces lo que David hizo es que se fue a orar. Y ahí lo que hizo fue pues algo espiritual, porque dice la Biblia que ayunó por todos esos días. De hecho, se acostó en el suelo boca abajo. Estuvo orándole a Dios por la sanidad del niño. El niño muere a los 7 días. Y lo interesante de la historia es que los soldados se paran en la puerta y empiezan a platicar entre ellos, pensando cómo le vamos a decir. Pero imagínense qué reacción podría tener un papá después de haber ya tenido un niño 7 días. Yo creo que ya la madre más tiempo se enamora de él desde que está en el estómago, claro. Pero en el vientre. Pero imagínense que le vengan a decir, tu hijo se murió. Claro. Entonces, el niño murió a los 7 días y ellos no hallaban cómo decirle. Y dice la Biblia que el rey David los vio que estaban discutiendo en la puerta. Y dice la Biblia, y él entendió que su hijo había muerto. Pero lo interesante de esto fue esto que hizo David. Se para y le dice, le dicen, Señor, tu hijo ha muerto. Entonces, bueno, dice, tráiganme mi mejor vestidura de lino fino, prepárenme la ducha, tráiganme un desayuno. Y entonces le dicen, Señor, que no escuchaste que acabamos de decirte que tu hijo murió. Y la respuesta que David da es esta. Sí, dice, pero él ya no puede regresar donde yo estoy, pero un día yo iré donde él está. Eso es una representación de lo que es estar en el espíritu y no en el alma. Y eso no significa que, ahora él lloró esos 7 días, él le rogó a Dios, él clamó. Pero eso no significa que no podemos sentir tristeza por alguien que muere, pero tenemos que entender también que la tristeza que debemos de sentir si esa persona estaba en Cristo es simplemente de que ya no va a estar con nosotros aquí en la tierra, que ya no vamos a compartir un café o tomar tiempo con ellos como antes, o si es nuestra esposa o algo así, que ya no vamos a tener en la cama como todo el tiempo, que ya no vamos a dormir. O sea, ese tipo de cosas nos pueden dar tristeza, que nos va a hacer falta, pero no podemos sentir tristeza en el aspecto de que esa persona no está muerta. Porque si tenemos convicción de quién es Dios y quiénes somos nosotros, sabemos que un día vamos a volverlos a ver por toda la eternidad. Y lo que pasa es que David se fortaleció en el espíritu tanto que cuando ya recibió la noticia, él estaba fortalecido. Por eso él no se derrumbó, porque estaba fortalecido. No es que no le dolió, simplemente ya él estaba en ese momento, después de ayuno y oración, estaba listo para cualquier noticia.